Hola, bienvenidos a Mundo Autista. En esta sección toca hablar de ansiedad, ataques de pánico y también un poco de TOC. Cabe recalcar que esto no es típico de las personas con TEA o trastorno del espectro autista, sino que también pueden tenerlo las personas neurodivergentes, o sea, normales. En esta sección te voy a contar cómo tuve ataques de pánico, cómo las llevé, cómo de alguna forma los logré vencer o sobrellevarlo de una forma que no me moleste en la vida diaria. Y también te voy a comentar cuestiones bastante fuertes sobre cuestiones que mucha gente piensa incluso hasta en el suicidio cuando se trata de los ataques de pánico, cuando llevan a un punto tal que los sobrepasa. Bien, empecemos. Primero, los ataques de pánico desde un punto de vista biológico son una respuesta de lucha o huida dentro de la mente. O sea, el cerebro piensa que está en peligro y lo primero que quiere hacer es o luchar o huir. Entonces empieza a generar todo su mecanismo de defensa, empieza a generar cortisol, empieza a generar mucha adrenalina, las pulsaciones empiezan a ir a 1000 y cuando uno lo vive es unas pulsaciones en el pecho bien fuerte, una opresión como si estarías por tener un paro cardíaco. De hecho muchas veces se lo confunde con un paro cardíaco. Uno siente que se va a morir, se desespera, la mente va a 1000. En mi caso me ocurría de que el tiempo iba más lento, las voces empezaban a ponerse gruesas. Esto lo tengo desde niño, pero era una constante de ansiedad más que de ataque de pánico. Y también, bueno, los TOC que ya vamos a tocar. El tema del TOC. Muchas veces se puede tener TOC y ataques de pánico, o sea, es una condición que primero viene el TOC y luego viene el ataque de pánico, o puede ocurrir de tener una cosa y no la otra. En mi caso ocurría así, por ejemplo, ¿no? Tenía miedo de que alguien me contagie algo, porque he tocado a alguien que estaba enfermo. Y luego, si no me lavaba las manos, me agarraba tanta ansiedad y tanto miedo que me venía un ataque de pánico. Es como una sensación horrible, digamos, uno siente morir. Es como si de repente aparecerías en el monte Everest con una adrenalina y un vértigo horrible. En fin, el TOC puede llegar a un ataque de pánico o no. Puedes tener el TOC sin el ataque de pánico y viceversa. Llegó un punto de que me daba tanto miedo tener un ataque de pánico que los miedos me venían por el simple hecho de tener miedo, o sea, de tener un ataque de pánico. Entonces ya me venía la ansiedad, el miedo y demás. Esto lo cuento, bueno, para ayudar a otros y decirle que no es el fin. Y hay algo bastante triste que tiene que ver con muchas veces esto lleva incluso hasta el suicidio, ¿no? Te quería decir que si estás pasando por ese momento, sepas que no estás solo, que el ataque de pánico no te va a matar. Lo que sí te puede llegar a matar es la decisión de suicidarte. Entonces es mejor buscar ayuda. Y en mi caso, como yo tenía ataques de pánico, ansiedad y la gente pensaba que estaba loco, muchas veces me decían que estás loco por lo que sentís, por lo que te está pasando, entonces tenía miedo de contarlo. Pero muchas veces, sobre todo las personas con Asperger, que solemos aislarnos y tener poca versatilidad en cuanto a la comunicación social, tenemos que hacer saber que necesitamos ayuda. O sea, tenemos que decirle a nuestra madre, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a las personas cercanas sobre todo, que necesitamos ayuda. Porque muchas veces sentimos que ellos lo saben y a veces no lo decimos y la verdad es que no son adivinos. Y bueno, el TOC, por ejemplo,
muchas veces la gente piensa que es algo sumamente raro o extraño porque son muy, muy diferentes. Hay gente que por ahí tiene la obsesión de no pisar las líneas en la calle, tiene la obsesión de los números pares o impares. Yo tengo la obsesión de lavarme todo el tiempo las manos. O sea, puedo comer algo totalmente contaminado, pero no me contamina las manos. O sea, es algo, aparte es irracional, es una cuestión irracional de la mente. Sin ir más lejos, el presidente de nuestro país, por ejemplo, tiene TOC. Esto lo leí en el manual del libertario y la verdad que fue una inspiración porque dije, si una persona con TOC puede llegar a presidente, esto no debería ser una limitante para nadie. Hay que hablarlo, hay que concientizar, la gente tiene que saber que esto existe y que no es algo del otro mundo. Uno se aísla y lamentablemente piensa de que no lo van a llegar a entender. Y en cierta parte es verdad. A mí no me entendieron muchas veces. Se reían, me trataban de loco. De hecho, uno de tantos apodos que tuve fue el loco o Chapita. Que al fin son gente que al final de cuentas es ignorante de lo que a uno le ocurre, pero son cosas que a la larga duelen, digamos. No tendría la gente que reaccionar de este modo, y generalmente reacciona así con un tono burlón y demás porque no conoce y no sabe. Por eso es bueno concientizar y que la gente entienda de este tipo de problemas. El ataque de pánico lleva al suicidio, yo creo, cuando llega un punto en tu vida que ya no das más, se te juntan los problemas. Y en mi caso yo sentía que no tenía un por qué vivir. Yo sentía que no merecía estar vivo por la condición que tenía. No sabía del TEA, pero vivir así no era vivir. Y en un punto de mi vida donde era creyente, yo oraba y le pedía a Dios que por favor me lleve porque vivir así era mucho sufrimiento. Entonces, teniendo en cuenta que yo tenía 3 ataques de pánico a la semana, más o menos, y yo vivía un constante estrés, constante miedo. Los ataques de pánico me dieron tanto miedo que cuando yo tocaba que me generó agorafobia, o sea, miedo a salir de casa, yo tocaba la manija de la puerta y se me acalambraba todo el brazo, con decirle así. Era muy muy fuerte. Entonces comencé a aislarme cada vez más. Estuve 5 años sin salir de casa, es decir, salía eventualmente cuando era muy necesario, al médico o no sé, pero eran contados las veces en el año que salía por cuestiones de fuerza mayor. Pero la realidad es de que no quería salir y me sentía bien en mi casa y era todo el mundo que yo conocía. No veía, no podía ver más allá en realidad. No sé por qué, pero yo creo que uno se aísla porque la gente suele pensar que uno está loco. Uno piensa que está loco y encima las demás personas refuerzan que uno está loco. Entonces uno se siente al borde de la locura. En mi caso, cuando me atendieron desde niño, uno de los médicos me recetó, o sea, el problema fue que la psicóloga no me diagnosticó el Asperger y el psiquiatra que me atendió, mi primer psiquiatra, me dio anafranil, que está contraindicado para gente con TEA, y no solo eso, me dio ribotril para calmar la ansiedad. O sea, sí, el anafranil sirve para el TOC, es muy bueno, hasta donde yo tengo entendido, y el ribotril es un ansiolítico, que ya desde hace mucho ya se decía que no se debía de dar a los pacientes porque
las contraindicaciones superaban a los beneficios. De hecho, solamente se recomienda en pocos periodos de tiempo. Entonces, claro, mi TEA empeoró, mis ataques de pánico empeoraron, porque uno de los efectos secundarios del anafranil es más pánico. O sea, te dan algo que te lo quita en el momento reloj, digamos, en el momento presente, cuando uno toma, por ejemplo, un sublingual o la pastilla de media hora, tiene la calma, pero después de 4, 6 horas u 8, cuando se va el efecto, te viene más pánico y más ansiedad y más miedo. Entonces es un círculo vicioso. Encima de eso, al último, antes de que me diagnostiquen TEA, me daban cada vez más ribotril. O sea, yo empecé tomando 0,25 a los 16 años y terminé tomando 2,5 porque no me podían dar más. Es decir, si hubiera existido un ribotril 2000 me lo daban, porque yo la verdad que no ponía los pies en esta tierra, estaba muy mal, la verdad. Fueron momentos intensos. Entonces lo único que podían darme eran ya antipsicóticos. Entonces comencé a tomar quetiapina, un antipsicótico que sé que por lo general no causa cosas como a mí me causaron. A mí me las causaron sensaciones como de esquizofrenia. Empecé a tener alucinaciones externas debido al medicamento. Me sentó muy mal y nada, en esos momentos, más otros problemas que yo tenía, más los ataques de pánico, ya no quería vivir. Y digo esto porque quizás muchos estén pasando por algo similar y tengan entendido que aunque el camino es difícil y la salida parece imposible, siempre hay una esperanza. Quisiera también decir esto, quiero que me lo dejen en los comentarios. Justo el médico, el primer psiquiatra que me atendió a mí, mató a un paciente con pastillas. No quiero difamar su nombre por este canal, porque no va de eso el canal, pero se los puedo decir en el privado. Este doctor mató a un paciente, le quitaron la licencia, no sé qué multa le pusieron, pero hoy en día sigue ejerciendo. Y para mí es un peligro, aunque bueno, no sé, cada cual saque sus propias conclusiones. Pero yo creo que si un profesional de la salud te da un medicamento y te dice que esto te va a hacer bien, uno lo toma. A veces el saber popular ayuda, y en este caso, si yo podría volver el tiempo atrás, jamás hubiera tomado este tipo de pastillas. Quizás algo para calmarme o otra cosa, pero jamás hubiera tomado pastillas. Y de hecho hasta leí libros donde recomendaban tomar la medicación. Y sí, ayuda, pero a mí me empeoraron. Yo, para dejar el ribotril, tuve que sufrir de una forma muy fea. De hecho es tan adictivo como la heroína, para que se den una idea del nivel. Es decir, la heroína está en 6, 7 u 8 puntos y el ribotril está por ahí. O sea, es posible que jamás lo puedas dejar. Así que, para concluir, quiero que sepas que no estás solo. Quiero que sepas que hay personas que te pueden ayudar, sobre todo las personas que están cerca de uno. Con ayuda psicológica y con una buena terapia, con un buen neurólogo, un buen psiquiatra, todo se puede salir adelante. Y te cuento en mi caso, yo vencí el ataque de pánico, por así decirlo, vencer, porque es algo que no precisamente se vence, aunque muchos digan lo contrario.
pero yo pasé de tener 2 o 3 ataques de pánico a la semana a tener 1 o 2 ataques de pánico, quizás 3, al año. ¿Cómo lo hice? Dejé las pastillas, me dieron una medicación que se llama duloxetina, que es un antidepresivo, es bastante leve, y con eso me cambió la vida. O sea, el 80%, el 70% de mi malestar venía por una cuestión biológica de medicación. Y el hecho de saber que tengo TEA me dio otra perspectiva. Empecé a sentirme identificado con todos los síntomas. Al principio no me sentía humano. Es un shock. Es un shock saber que uno se es discapacitado. Es una crisis existencial y de personalidad muy grande. Así fue en mi caso. Comprender qué es lo que tenía, por dónde venía la mano. Y lamentablemente me tocaron malos profesionales. Quizás mi segundo psiquiatra me perpetuó la enfermedad, pero el primero y mi psicóloga se puede decir que me jodieron la vida. ¿Cómo no van a visualizar algo tan obvio? Se supone que son terapeutas, médicos. ¿Cómo no van a priorizar esto? O sea, yo entiendo que hay errores, pero así, joderle la vida a alguien. La psicóloga que me diagnosticó, iba a decir, la psicóloga que no me diagnosticó, hoy en día es una eminencia en Salta con el tema de ataques de pánico. Quizás es buena en lo que hace. Quizás yo fui la excepción. Pero si quieren le digo qué persona es por privado, porque como vuelvo a repetir, este canal no va de querer escrachar a nadie ni nada de eso, pero creo que se tienen que hacer responsables de alguna forma por sus actos. Porque a mí me jodieron la vida. Te lo pueden joder a vos, o a tu familia, o a tus seres queridos. Entonces, si quieren saber más, comenten, yo les contacto y les digo quién es la persona. Así que bueno, espero que esto le haya servido. Es un breve resumen de lo que es la ansiedad, el ataque de pánico, mis vivencias y cómo yo lo he superado de algún modo. Quisiera que den like, que comenten y que podamos crecer como comunidad y poder ayudar a más personas. Así que bueno, me despido. Hasta luego.